Siguiendo con nuestro segundo tema, llamado Repaso básico de uso de listas en Dynamo, hablaremos del apartado 2, donde desarrollaremos un ejercicio como repaso al uso de nodos para agrupar información dentro de listas. Para esto vamos a abrir nuestro software Revit, nos vamos a ir a la pestaña de abrir modelos, vamos a buscar nuestros archivos del módulo dentro del tema 2, el archivo llamado 0202 edificio base. Una vez abierto, nos vamos a ir a la pestaña de gestionar. En el apartado de programación visual, vamos a dar clic en Dynamo y una vez abierto Dynamo, vamos a abrir un nuevo archivo y seleccionaremos el script 0202 nodos básicos para agrupar datos. Ahora bien, si nos vamos a la parte superior izquierda, podemos ver que tenemos unas guías de diseño en la cual es como una descripción básica del algoritmo que realizaremos. Por un lado, tenemos que primero debemos de seleccionar la información que deseamos agrupar, volcar la información a Dynamo y agrupar la información. En este caso vamos a tener diferentes opciones de agrupación. Como pueden ver, estoy utilizando el estándar gráfico de Vladimir Hondek, que en el módulo anterior de introducción a la programación con Dynamo estuvimos trabajando más a detalle. Esto nos permite tener un mejor control de nuestros scripts que estemos realizando. Ahora bien, si nos acercamos, como podemos darnos cuenta, tenemos nuestros inputs, tenemos en la categoría los paneles cortina y dentro del code block tenemos escrito ancho y tipo, que es para poder representar los nombres de los parámetros que vamos a buscar dentro de todos los elementos de la categoría. Vamos a darle clic derecho en la interfaz gráfica y vamos a escribir en el buscador la palabra watch. Una vez que tengamos el nodo de watch, vamos a conectarlo a element get parameter value by name y con control sostenido vamos a generar una copia para conectarlo con el otro nodo similar. Vamos a darle clic en correr y como podemos darnos cuenta tenemos información tanto de la altura como del tipo de elementos. Ahora bien, vamos a utilizar los principales nodos que nos van a servir para agrupar información. Para esto nos vamos a ir al apartado de listas. Dentro del apartado de lista nos vamos a ir a organizar y vamos a seleccionar varios nodos. Vamos a seleccionar Group by Function, Group by Key, List Sort y vamos a utilizar Sort by Key. Ahora bien, únicamente estamos haciendo un repaso de los nodos de agrupación. Ahora bien, vamos a comenzar con Sort by Key. Si nos acercamos, nos pide una lista y unas llaves. Como podrás recordar, las llaves son las características de los elementos dentro de una lista. En este caso, una de las características de los paneles cortina es el ancho. Entonces voy a utilizar el resultado ancho como llave y voy a seleccionar la categoría de los elementos como la lista. Ahora lo que me va a dar como resultado va a ser que me va a agrupar de forma incremental nuestro listado. Vamos a darle en Sort Key en el Watch para ver cuál es nuestro resultado y vamos a darle correr. Como podemos darnos cuenta, nos fue agrupando de manera incremental nuestros elementos encontrados dentro del nodo cortina. Ahora nos vamos a seguir con List Group by Function. Para esto vamos a utilizar los resultados de getParameterValue que obtienen los valores de los anchos y nos pide una función. Cabe recordar que cualquier nodo que se encuentre de color gris en sí mismo es una función. Entonces vamos a utilizar una forma de evaluación. Entonces vamos a darle clic derecho y vamos a poner mayor. Una vez seleccionado, como pueden ver, se encuentra en gris. Queremos que nuestra lista nos la agrupe por la función mayor que y todos los elementos que sean mayor a 0 son los que quiero que me contenga en una lista. Los que sean diferente o menor a 0 me los va a contener en otra lista. Entonces voy a dar doble clic izquierdo en mi interfaz de trabajo para utilizar un code block y voy a escribir 0 dentro del code block. Voy a conectarlo y ahora voy a cambiar mi visualización del watch a list group by key. Vamos a darle clic en correr y como podemos darnos cuenta, ahora lo que hizo es generarnos varias listas. Como podemos ver, en la lista 0
nos incluyó todos esos elementos que son mayor a 0, que es justamente la forma de agrupación que elegimos. En la lista 1 nos separó todos los valores que son 0 y en la lista 2 nos separó todos esos elementos que se encuentran con un valor nulo. Muy bien. Ahora vamos a utilizar el nodo de sort. Como podemos darnos cuenta, va a funcionar muy parecido a sort by key. Sin embargo, aquí únicamente vamos a ingresar una lista numérica de forma sencilla. Como podemos darnos cuenta, ahora lo que hace es agrupar numéricamente de menor a mayor nuestro listado. Por último, vamos a repasar el nodo list group by key. Para esto, ahora vamos a utilizar como llave el tipo de panel cortina y como lista nuestros elementos del panel cortina. Vamos a conectar unique keys con watch y vamos a darle correr. Como podemos darnos cuenta, tenemos únicamente dos tipos diferentes de paneles cortinas. Tenemos aquellos que son vidrios, en este caso son glaze, y aquellos que son sólidos. En este caso puede representar cualquier otro material. Ahora si conectamos group al watch, podemos ver que nos generó esas listas de forma independiente. Esa es la forma en la que podemos separar y agrupar la información de forma sencilla con estos nodos de lista. Ahora bien, si quieres abordar un poco más a detalle la terminología, recuerda que tienes el ebook para poder hacer una consulta más a detalle.